Hoy les voy a hablar sobre la dilatación de los cuerpos. La mayoría de los materiales en la naturaleza, por el efecto del calor, se dilatan, es decir, aumentan su longitud, su área o su volumen, dependiendo del tipo de distribución de su masa. Si la distribución de la masa es lineal, la dilatación se llama dilatación lineal. Si la distribución de su masa es en el área, la dilatación es superficial. Y si la dilatación de su masa es en todo el cuerpo, la dilatación se llama volumétrica. Un ejemplo de dilatación lineal, un alambre, tomamos un alambre, le colocamos calor, pues ese alambre lo medimos primero, luego le colocamos calor y vemos que la longitud de ese alambre aumentó. De dilatación superficial, tomamos una arandela, a esa arandela le colocamos calor, este es el calor, y vemos que el tamaño de esta arandela y del orificio también aumenta, se dilata. Esta sería una dilatación superficial. Y una dilatación volumétrica, si yo tomo un recipiente, lo coloco al calor, vemos que el recipiente aumenta su volumen. Esto se debe a que el aumento en la temperatura hace que las moléculas que están juntas vibren, y al vibrar se separan, y al separarse se desplazan. Ejemplos en la naturaleza, en la vida diaria, relacionados con la dilatación hay muchos. Y ya vimos que cuando calentamos un anillo o una arandela, el anillo se dilata o la arandela se dilata, el orificio se dilata. Lo notamos cuando vamos a tierra caliente, llevamos un anillo o un par de zapatos puestos y vemos que al colocarse o al quitarse el anillo se dificulta, y que los zapatos, vemos que los zapatos pues nos van a apretar y nos va a incomodar en los pies. También para permitir que las dilataciones se produzcan sin daño en las vías de los ferrocarriles o en las grandes estructuras metálicas o de concreto, se dejan juntas de dilatación. ¿Para qué? Para que cuando el material se dilate tenga por dónde dilatarse. Cuando hay un enorme aumento de temperatura producido durante un incendio, pues eso puede provocar una gran deformación en los rieles de una vía férrea, a pesar de que estén las juntas de dilatación. También sabemos que si un recipiente de vidrio común se pone al fuego, pues se rompe. Esto ocurre porque la parte que está en contacto directo con el calor se calienta más y por consiguiente sufre mayor dilatación que las otras partes. Una vasija de vidrio refractario, por ejemplo el vidrio Pyrex, no se quiebra cuando se coloca en el fuego, en el calor. ¿Por qué? Porque este material tiene un coeficiente de dilatación mucho menor que el del vidrio común. Y así hay muchos más ejemplos. ¿Pero qué es un coeficiente de dilatación? Es el cociente que mide el cambio relativo de longitud o de volumen que se produce cuando un cuerpo sólido cambia de temperatura, provocando una dilatación. Cada material tiene su propio coeficiente de dilatación y su unidad va a ser grado centígrado a la -1. Entonces vamos a hablar acá de 3 coeficientes de dilatación. El primero lo representamos por la letra alfa y se llama coeficiente de dilatación lineal.
El segundo lo vamos a representar por la letra beta, y beta va a ser igual a 2 alfa. Y ese coeficiente lo vamos a llamar coeficiente de dilatación superficial. Superficial porque, ¿por qué 2 alfa? Porque esta placa se va a dilatar por lo largo y por lo ancho. Entonces hay una dilatación por lo largo, otra por lo ancho. Tenemos 2 alfa, 2 se dilató 2 veces por lado y lado, y esto lo llamamos coeficiente de dilatación superficial. Y gamma es igual a 3 alfa. ¿Por qué? Porque hay 3 dimensiones, largo, ancho, alto, y eso lo llamamos coeficiente de dilatación volumétrica, o porque hay un volumen. Aquí les voy a hablar de varios coeficientes de dilatación. Por ejemplo, el aluminio, su coeficiente de dilatación es 23 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. El hierro, 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. La plata, 19 por 10 a la menos 6. Y el zinc, 30 por 10 a la menos 6. Si aquí me preguntaran cuál de todos se dilata más, tenemos la misma potencia de 10. Miramos el número, se dilata más el zinc, y el que menos se dilata es el hierro, comparando pues esta tabla de valores que nos dan. Para calcular la dilatación es necesario conocer la longitud inicial, si es una dilatación lineal. Medimos el largo de ese alambre o del cuerpo, con el cual estamos trabajando, la temperatura inicial que tenía el cuerpo, la temperatura final, la superficie inicial, si es una dilatación superficial, y el volumen inicial. Si nosotros tenemos la temperatura inicial y la temperatura final, pues podemos hallar la variación de la temperatura. Recuerden que cuando hay este triangulito variación es porque hay 2 T restando, 2 temperaturas, pero para diferenciarlas una es final y la otra inicial. Supongamos que la temperatura inicial son 20 grados centígrados y la final 50, pues la variación de temperatura van a ser 30 grados centígrados. Y veamos cuáles son las ecuaciones. Bueno, para la dilatación lineal, ¿qué necesitamos? Bueno, nosotros sabemos que para hallar la variación de la longitud necesitamos conocer la longitud inicial, el coeficiente de dilatación y la variación de temperatura, que ya sabemos que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta variación de longitud es la longitud final menos la longitud inicial. ¿Igual a quién? A longitud inicial por el coeficiente por la variación de la temperatura. Si despejo de acá longitud final, esta longitud inicial la paso al otro lado, nos quedará longitud inicial más longitud inicial por el coeficiente por la variación de la temperatura. Y factorizando longitud inicial nos quedará aquí 1 más el coeficiente por la variación de la temperatura. Esta es la ecuación para encontrar la longitud final cuando a un cuerpo lineal le hemos colocado calor. De igual manera vamos a trabajar la superficie final. Miren, lo único que nos va a cambiar acá es el coeficiente, y aquí será superficie inicial. La ecuación tiene el mismo esquema. Superficie inicial por 1 más, como es superficial, ya dijimos que trabajamos con beta, que es igual a 2 alfa. Entonces aquí nos quedará 1 más beta por la variación de la temperatura.
Y para el volumen final, esta sería la ecuación para la dilatación superficial. Y para la dilatación cúbica o volumétrica será volumen final igual a volumen inicial, factor de 1 más, como es volumétrica, será gamma por la variación de la temperatura. En el siguiente video vamos a ver ejercicios de aplicación de la dilatación de los cuerpos. Recuerden que aquí yo, si conozco el coeficiente de dilatación lineal, esta beta es 2 alfa y esta gamma es 3 alfa. Y lo veremos en el siguiente capítulo. Gracias por ver mis videos. Dios los bendiga.